Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario que nos estén viendo. El día de hoy vamos a revisar la cuarta sesión de química, específicamente del tema de reacciones químicas. Y antes de comenzar, pues les doy la bienvenida al aula virtual de mi profe en línea. A continuación les coloco la ventanilla de inicio. Tarea de educación. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Este verano, mi profe en línea está contigo. En breve comenzamos. Vamos juntos por ese pase. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación. Guanajuato, Gobierno de la Gente. Buenos días, Marco, perdón. Buenos días. El día de hoy vamos a comenzar con con la cuarta sesión de química. En este caso sería enfocado al tema de reacciones químicas. Nada más si ahí en el chat, Marco, me pudieras colocar de qué municipio nos estás visualizando. Nada más para tenerlo para un registro que nos piden
dentro de estas asesorías que estamos dando. Y ¿en qué grado estás? ¿Pasaste a segundo o pasaste a tercero? O, a ver, cuéntanos un poquito, Marcos. De Moroleón, muy bien. ¿Estás en segundo o ya estabas, pasaste a tercero o la tienes en adeudo esta materia, Marco? Bueno, si estás o sea, si vas a pasar a tercero, pues bueno, a lo mejor esto te puede ayudar mucho en cuestión de los temas que vas a ver. Quizás este tema es un poquito más adelantado porque son casi de los últimos temas que se revisan dentro del curso de química, pero bueno, igual pues te puede servir. No es tan complejo y aparte no necesitas como haber revisado otros temas anteriores para este tema de reacciones químicas, como el tema que quizás revisamos el día del lunes. Nada más permíteme, estoy descargando la presentación. Ok. A ver, la voy a proyectar Marco y me dice si la puedes visualizar. A ver, ahí la puedes observar, Marcos. Puedes ahí confirmar en el chat si lo puedes visualizar. Ok. Entonces vamos a comenzar. Entonces, como mencionaba, hoy vamos a revisar lo que son reacciones químicas. Entonces, Marco, ¿qué entiendes tú por una reacción química? ¿Alguna vez te han mencionado alguna? ¿Tienes conocimiento de alguna reacción química? Igual si se te facilita más el audio, pues sería mucho mejor para que quizás no te cueste tanto trabajo escribirlo. Entonces, ¿qué es una reacción química o un ejemplo de una reacción química? Hay muchas que inclusive hay en tu cuerpo y demasiadas que hay en la naturaleza. Pues a ver, cuando algo cambia, ok, eh, está parcialmente bien la respuesta, digamos, te faltaría afinar un poquito más porque imaginemos que nosotros tenemos una barra de metal, ¿sí? Que mide 2 metros, ¿sí? Una barra de metal que mide 2 metros. Entonces, si tú cambias su tamaño, o sea, si lo partes a la mitad, pues ya no vas a tener 2 metros, vas a tener 1 metro, ¿sí? Entonces, como estás cambiando su tamaño, ahí estaríamos teniendo una reacción química. Pues la verdad es que no. ¿Por qué? Porque únicamente estamos cambiando su estructura física. Sin embargo, no estamos cambiando su estructura química. Entonces, eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos reacciones químicas, es porque va a haber un cambio en su estructura o en su composición química. Por ejemplo, si tú mezclas agua con azúcar, pues en este caso tampoco no estás haciendo una reacción química porque no es como que cuando tú mezclas el agua con el azúcar, pues no sé, lo conviertas a leche, ¿no? O sea, que cambien totalmente su estructura. Entonces, las reacciones químicas, pues las tenemos presentes
muy en la naturaleza y en nuestro cuerpo humano. Por ejemplo, el caso más sencillo, pues es cuando nosotros respiramos. Cuando nosotros respiramos, estamos inhalando oxígeno y cuando exhalamos, estamos expidiendo dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, si te fijas, no entra un compuesto, que en este caso es oxígeno, y cuando sale, sale un compuesto completamente diferente, que en este caso es el dióxido de carbono, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te sientes triste, feliz, enojado, o por ejemplo, te dan estas emociones, pues están ocurriendo reacciones químicas en tu cabeza, ¿sí? Está habiendo una producción, por ejemplo, cuando tú sientes felicidad, es una producción de serotonina y de dopamina, ¿sí? Por ejemplo, también en la naturaleza, pues existen muchas, por ejemplo, un caso sería cuando se oxida el metal, ¿sí? Cuando decimos, ah, ya se oxidó el hierro, o cuando tú muerdes una manzana y la dejas a la intemperie y de ratito se empieza a poner como café, o por ejemplo el plátano, que también si lo vas dejando al pasar de los días, pues su estructura, en este caso la cáscara, pues va a cambiar un color, ¿sí? En este caso, en algunas reacciones, un indicador de que hay una reacción química, pues es el cambio de color, pero no siempre es así, ¿vale? ¿Por qué lo menciono? Porque si, no sé, tú mezclas amarillo con azul, pues te va a dar verde, pero no significa que porque te haya dado un color verde o un color nuevo, significa que haya ocurrido una reacción química, ¿sí? Entonces, no siempre el cambio de color, pues es un indicador de que hay una reacción química, ¿ok? Entonces, ¿de qué va a estar constituida una reacción química, Marco? Entonces, pues una reacción química, pues va a estar constituida por, digamos, dos partes. Una parte es los reactivos y otra parte son los productos. ¿Sí? Siempre en una reacción química vas a tener reactivos, los que van a reaccionar, y los productos, que van a ser los compuestos, que en este caso tú vas a generar después de una reacción química. ¿Sí? Entonces, aquí nos mencionan que los reactivos se encuentran a la derecha de la flecha y los productos se encuentran, perdón, los reactivos se encuentran a la izquierda de la flecha y los productos se encuentran a la derecha de la flecha, ¿sí? Y los reactivos y productos individuales están separados por un signo más, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que, por ejemplo, este de aquí es un producto, bueno, es un reactivo, perdón. Este de aquí sería otro reactivo, este de aquí sería un producto y este de aquí sería otro producto, ¿vale? Entonces, eso es muy importante saberlos identificar porque se les complica de repente cuando en caso de que les pregunten a ver cuántos productos tienen, ¿sí? Y en este caso, ustedes a lo mejor piensan que como aquí hay un elemento químico y aquí hay otro elemento químico, cuando les preguntan cuántos productos o cuántos compuestos hay en los productos, pues aquí ustedes a lo mejor pudieran decir, aquí pues yo tengo dos productos, pensando de que el carbono y el oxígeno son dos productos diferentes y no. Al final de cuentas, esto es un compuesto, ¿sí? No sé si te acuerdas cuál es, no sé si ya vas en tercero, vas a pasar a tercero, pero si apenas vas a pasar a tercero, te van a enseñar la diferencia entre un elemento y un compuesto, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que un elemento, pues es únicamente la unidad más sencilla, en este caso que nosotros podemos encontrar de un elemento químico, por ejemplo, el hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿sí? Todos los elementos que tú tienes en la tabla periódica. Pero un compuesto es la composición o la mezcla o la unión, vamos a llamarlo así, de dos o más elementos químicos, ¿sí? Por ejemplo, el agua, pues es una combinación de hidrógeno con oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, el oxígeno gaseoso. A lo mejor tú puedes decir, ah, pues aquí nada más tengo oxígeno, entonces es un elemento, pues no.
porque en este caso te está indicando, más adelante lo vamos a revisar, que este 2 que tú tienes como subíndice te está indicando que tú tienes 2 oxígenos, ¿sí? Y acuérdate que un compuesto es la unión de 2 o más elementos, pueden ser diferentes o de un mismo elemento, ¿sí? Entonces, todos estos que tengo aquí a la izquierda son reactivos y todos los que tengo a la derecha son productos. Y nos menciona que las ecuaciones se escriben con fórmulas químicas que proporcionan más detalle, ya que muestra el número de átomos en los reactivos y en los productos, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Déjame borrar todo esto. Por ejemplo, en una reacción química no únicamente nos van a mostrar los compuestos que están jugando dentro de la reacción, sino también nos pueden indicar, por ejemplo, el estado de agregación, o sea, si se encuentra en sólido, líquido, gas. Por ejemplo, si la reacción es reversible o irreversible, ¿qué significa? O sea, que la reacción cuando es irreversible, que únicamente va en una dirección, o sea, que significa que tú vas a tener reactivos y vas a pasar a productos, pero no puedes de los productos volver a pasar a los reactivos. Eso es una reacción irreversible. Y cuando nosotros tenemos una reacción reversible, es justamente eso, que de los reactivos tú puedes pasar a los productos y de los productos puedes volver a tener los reactivos, ¿sí? ¿Qué más nos puede indicar? Por ejemplo, si un compuesto se está precipitando, ¿qué significa eso? Supongamos que tú tienes un vasito, ¿sí? Y aquí tienes tu mezcla, ¿vale? ¿Qué significa que algo se precipite? Pues que se deposite en el fondo de mi vasito, ¿sí? Eso es lo que significa que se precipite, ¿sí? O sea, a lo mejor no sé si has visto que en los jugos de ciertas marcas, cuando tienen ay, se me olvidó el nombre, la pulpa, ¿sí? Cuando tienen los jugos la pulpa, esa pulpa se deposita en el fondo. Ya hasta que cuando tú lo agitas, es cuando esa pulpa pues se vuelve como a mezclar, vamos a llamarlo así, ¿vale? Entonces esa pulpa cuando se deposita en el fondo de la botella es lo que nosotros conocemos como un precipitado. También, por ejemplo, si dentro de las reacciones químicas se están generando calor o se ocupa calor para que la reacción química pueda llevarse a cabo. Otra cosa que a lo mejor necesita electricidad también la reacción química para que pueda llevarse a cabo, ¿sí? Entonces aquí lo importante o lo que más necesitamos es identificar el número de átomos e identificar el número de moléculas que nosotros tenemos en una reacción química. Por ejemplo, vamos a empezar con el CH3H8. Ese es un compuesto orgánico. ¿Qué significa que aquí tenga un 3? ¿Sí? Eso significa el número de átomos que tengo de carbono. Entonces, por ejemplo, si dice C3, significa que tengo 3 átomos de carbono. Si aquí tengo el 8, significa que tengo 8 átomos de hidrógeno, ¿sí? Ok, entonces esos numeritos chiquitos que están por debajo de la letra o por debajo de la simbología del elemento químico nos indica el número de átomos. Por ejemplo, en este caso de acá, donde tengo el dióxido de carbono, aquí en el carbono tú puedes decir, oiga, profe, pero aquí no tengo un número. Entonces, ¿qué significa? Bueno, a lo mejor en matemáticas tú has visto que, por ejemplo, no sé, si ya has visto como ecuaciones algebraicas, por ejemplo, x más 3 es igual a 2. Aquí, por delante de la x, tampoco no tenemos un número, pero no es que tengamos un número, más bien si hay un número que es el 1.
pero en matemáticas el 1 pues está de manera implícita, o sea, no está dibujado o escrito, sino más bien pues sabemos que ahí está y ahí existe, ¿ok? Entonces, de esta misma forma, aquí justamente también, cuando no te pongan un número escrito, no es que no haya un número, sino más bien significa que es un 1. Entonces significa que en esta molécula o en este compuesto de dióxido de carbono, tenemos un átomo de carbono y tenemos dos átomos de oxígeno. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significan estos números grandotes que están al ladito de los compuestos? ¿Sí? Estos de aquí. ¿Qué significan esos? Bueno, esos me van a indicar la cantidad de moléculas o sí, la cantidad de cosas que yo tengo de ese compuesto. ¿Qué significa? A ver, déjame borrarle un poquito. Hasta aquí, Marco, ¿alguna duda, pregunta? Igual si tienes duda, las puedes poner ahí en el chat y ya las voy respondiendo. ¿No hay dudas, Marco? Ok. Entonces, ¿qué significan esos números que están ahí más grandes? Por ejemplo, el 5, el 3 y el 4. Voy a empezar con este, que es el del agua. Lo que me está diciendo es que yo voy a tener 4 moléculas de agua. ¿Qué significa? A ver, vamos a escribir cómo es la molécula de agua con todos y sus enlaces. ¿Sí? Esta sería una molécula de agua. Aquí yo tengo dos moléculas de agua. Aquí yo tengo tres moléculas de agua. Y por último, yo tengo cuatro moléculas de agua. ¿Sí? Eso es lo que significan esos números que se llaman coeficientes estequiométricos. Más adelante lo voy a explicar qué significa. Pero, pues en teoría, eso es lo que nos indica, ¿sí? ¿Para qué están ahí? Bueno, más adelante vamos a revisar un concepto que se llama ley de conservación de la materia, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a revisar más adelante. Entonces, hasta aquí, Marco, ¿alguna duda, pregunta de lo que significan ciertas características dentro de una reacción química? Ok. ¿Qué es una fórmula química? Bueno, las fórmulas químicas de un compuesto indican qué elementos la componen, cuántos átomos hay de cada uno y cuántas moléculas hay de cada sustancia. Los subíndices pequeños, o los números pequeños, señalan la cantidad de átomos del elemento que aparecen justo antes. Los coeficientes estequiométricos nos indican la cantidad de partículas que van a reaccionar, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo el carbonato de potasio. Entonces, tengo dos átomos de potasio. Tengo, si bien aquí no indica un número, pero ya sabemos que hay un 1, entonces nos dice que hay un átomo de carbono. Aquí tengo un 3, significa que hay tres átomos de oxígeno y de toda esta molécula o de toda esta sustancia, yo voy a tener dos moléculas de carbonato de potasio, ¿sí? Eso es lo que nos indica cada uno de sus números en nuestra fórmula química, ¿sí? Que es lo que acabo de explicar. También, ¿qué nos representa? Cuando nosotros queremos indicar los estados de agregación de la materia, nos dice que es un símbolo de estado, se utiliza en una ecuación para mostrar si una sustancia es sólido, líquido, gas o una solución acuosa, o se hace que está disuelta en agua. ¿Cómo vamos a identificar que el estado sólido? Pues con una simple S, ¿sí?
Por ejemplo, aquí el carbono pues está indicado con un subíndice S, significa que el carbono en la reacción estaría en estado sólido. Por ejemplo, el estado líquido pues sería con una L, significa que, por ejemplo, si yo tengo el agua en una reacción química, pues muy probablemente va a estar en estado líquido, ¿sí? Un gas se abrevia con la letra J, con la letra G, perdón. Y, por ejemplo, el oxígeno, si está dentro de una reacción química y tenemos la G, significa que el oxígeno en esa reacción química pues está en estado gaseoso. ¿Y cómo nosotros representamos el estado acuoso? Hay de dos maneras. Digamos que tenemos esta, ¿sí? Que es el AC, o la otra que es el AQ. Mayormente se representa con el AC. Me parece que el AQ es cuando tenemos en inglés, ¿sí? Pero mayormente, pues en algunas bibliografías, pues lo puedes encontrar así, o lo puedes encontrar como AC, ¿sí? Entonces, cualquiera de las dos significa que está en estado acuoso o que está disuelta en agua. Por ejemplo, el cloruro de sodio aquí nos indica que está en estado acuoso. ¿Qué compuesto es el cloruro de sodio? Bueno, la sal de mesa. Imagínate que tú estás haciendo una reacción y pues tú tu sal de mesa la disuelves, perdón, con agua. Entonces la vas a indicar que tu sal o que tu cloruro de sodio pues está en estado acuoso, o sea, tiene agua. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, Marco? ¿No hay dudas, Marco? Ok. Entonces vamos a empezar con la clasificación de las reacciones químicas, ¿sí? Este es un tema que revisan muy seguido en esta materia de química. Entonces, nos dice que las reacciones químicas se clasifican con base en el tipo de arreglos que experimentan los reactivos para transformarse en productos. La primera son las reacciones de síntesis o reacciones de combinación, también se llaman así, o de combinación, ¿sí? Esos son los dos tipos de nombres que puedes encontrar en los libros o en internet. Nos dice que la combinación de dos o más sustancias para formar un compuesto, ¿sí? Entonces aquí eso es lo que te tienes que tomar en cuenta. Es la combinación de dos sustancias para formar un compuesto o para formar un producto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos el sodio que va a reaccionar con el cloro gaseoso. Son dos compuestos o dos sustancias que se están combinando para formar un solo producto o para formar un solo compuesto, que en este caso es el cloruro de sodio, ¿sí? Tú te vas a preguntar, oiga, profe, pero aquí el sodio es un elemento, no lo tengo como un compuesto. Bueno, es que hay reacciones en donde vas a tener el elemento químico como tal, ¿sí? No va a estar combinado con otra cosa. Por ejemplo, aquí el cloro gaseoso, este sí es un compuesto, porque acuérdate que un compuesto es la combinación de dos o más elementos, ya sean del mismo tipo o de diferentes, ¿ok? Otro caso sería el óxido de calcio más el dióxido de carbono. Son dos compuestos diferentes y me va a formar un solo compuesto o un solo producto, que es el carbonato de calcio, ¿sí? Hasta aquí dudas para identificar una reacción de síntesis o de combinación, Marco. Dudas para identificar este tipo de reacciones.
Ok, Marco. Gracias. El siguiente con el que vamos a continuar es la descomposición. Son reacciones de descomposición, ¿sí? Entonces, nos dice que en ellas una sustancia se separa en dos o más sustancias, ¿sí? Si te fijas, es lo contrario a lo de a la de la síntesis. La de síntesis nos decía que dos para formar uno, y la de descomposición es de uno para formar dos, ¿sí? Entonces, el caso más común que nosotros podemos encontrar de una reacción de descomposición, pues sería la electrólisis del agua. Aquí no lo puse como tal, pero para que suceda esta reacción, esta, la de la descomposición del agua, nosotros tenemos que aplicar electricidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que una sustancia o un compuesto, que en este caso es el agua, cuando yo le aplique electricidad, se va a separar en dos compuestos, ¿sí? En este caso vamos a obtener hidrógeno gaseoso y aquí vamos a obtener oxígeno gaseoso, ¿sí? Ese experimento está muy bonito. Si lo quisieras buscar, así se llama electrólisis. Es electrólisis del agua, así se llama, ¿sí? Ok. El siguiente es la descomposición del agua oxigenada, ¿sí? Cuando tú tienes aquí el agua oxigenada o el peróxido de hidrógeno, así es como se llama químicamente, peróxido de hidrógeno, se va a descomponer en agua y en oxígeno, ¿sí? Esta reacción química sucede muy lenta o muy lento en la naturaleza, pero, por ejemplo, ¿cómo lo podemos visualizar así de manera instantánea prácticamente? Cuando a lo mejor tú te has caído y te has raspado, muy probablemente tus papás te han puesto agua oxigenada en las heridas. O sea, heridas que a lo mejor tienen un poquito de sangre, ¿no? Que a lo mejor te raspaste o algo así, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tú pones agua oxigenada en una de las heridas? ¿Alguna vez te has fijado, Marco? ¿Qué ocurre en tu herida cuando te pones agua oxigenada o nunca te has puesto agua oxigenada? ¿Te has puesto alguna vez agua oxigenada, Marcos? Sí, Ok, ¿y qué es lo que te sucede, Marco? que se me hace una costra. Ok, una costra, pero eso es como posterior, o sea, eso ya es cuando a lo mejor ya llevas días de sanación. Quizás lo que pasa, o quizás nunca te has fijado, pero es que se empiezan a formar como burbujas, ¿sí? Se forman burbujitas en la herida, ¿sí? O ya se, inclusive a veces se hace blanco. Esas burbujitas que se forman es el oxígeno, ¿sí? Por ejemplo, también esta reacción química se hizo muy famosa en TikTok. La reacción se llama reacción de pasta de elefante. Esa si la quieres buscar también está muy bonita ese experimento. Es así, echan un líquido, no te mencionan qué es, pero es el agua, tienes agua oxigenada y echas otro compuesto y sale así una espuma grandota, ¿sí? Eso es lo que sucede, digamos, en chiquito, en tu herida, ¿sí? Pero bueno, entonces, hasta aquí, ¿alguna duda, Marco, de lo que es una reacción de descomposición? Acuérdate que una reacción de descomposición es, tú tienes un compuesto y vas a obtener dos, y una de síntesis es que tú vas a tener dos compuestos y únicamente vas a tener un producto. ¿Dudas hasta aquí, Marco? No, Ok. Después vamos a tener las reacciones de desplazamiento.
¿Qué nos indica? Nos dice que son aquellas en las que un elemento sustituye a otro en un compuesto químico, ¿sí? A ver, vamos a revisar el primer ejemplo. Tenemos este de aquí. Vamos a tener sodio y cloro. Ah, no. Aquí no las corregí. A ver, déjame buscar un ejemplo rápido. Porque esos son de síntesis. A ver, dame un momento en lo que busco. Aquí está. A ver, vamos a revisar esto. Supongamos que aquí tú vas a tener magnesio más sulfato de cobre, y tú vas a obtener ahora sulfato de magnesio más cobre, ¿sí? Aquí no te preocupes por los nombres. Realmente, cuando lleves química, o si es que ya llevaste química, no te van a hacer aprenderte los nombres, ¿sí? Aquí nada más yo los menciono para que quizás te vayas acostumbrando a escuchar cómo quizás se llaman ciertos elementos o ciertos compuestos. Entonces, en una reacción de desplazamiento nos dice que son aquellas en las que un elemento sustituye a otro en un compuesto químico. Si te fijas, aquí yo tengo el magnesio, déjame ponerle otro color. Aquí yo tengo el magnesio, ¿sí? Ese es el magnesio. Aquí está, el magnesio. Y si te fijas, este va a tomar el lugar que tiene el cobre, ¿sí? O sea que el magnesio lo va a desplazar, por eso se llama de desplazamiento. O sea, lo va a mover de su lugar. Y cuando nosotros formemos los productos, pues ahora el magnesio que está en lugar del cobre, pues este compuesto se llama sulfato de magnesio, y ahora el cobre es el que va a quedar solito, ¿sí? Por eso se llama una reacción de desplazamiento, porque un elemento químico desplaza a otro elemento químico que está dentro de un compuesto. No sé si aquí tengas dudas, Marco, en este tipo de reacciones. No. Ok. Ahora, con el de doble desplazamiento, pues va a ser exactamente lo mismo, nada más que aquí vamos a tener un doble desplazamiento. Nos dice, involucra dos compuestos donde existe un intercambio entre los elementos de dos compuestos. Por ejemplo, yo tengo aquí el ácido clorhídrico y yo aquí tengo el hidróxido de sodio. Aquí lo que va a ocurrir es lo siguiente, es que el sodio va a tomar el lugar del hidrógeno, y este hidrógeno, a su vez, pues va a tomar el lugar del sodio, o sea, nada más van a cambiar de posición. Entonces, ¿qué es lo que voy a formar? Cloruro de sodio, ¿sí? Recuerden que aquí quitamos el hidrógeno para poner el sodio, y acá voy a formar agua, ¿sí? Porque aquí donde tengo el OH, ¿sí? Que estaba junto al lado del sodio, el Na, ahí es donde voy a poner el hidrógeno. Entonces, cuando yo ponga ahí el hidrógeno, pues voy a formar, en este caso, agua, ¿sí? ¿Cuál sería otro ejemplo? Bueno, a ver, vamos a revisar el que está abajo. En este caso tengo cloruro de calcio y carbonato de sodio. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí el sodio va a ocupar el lugar del calcio, ¿sí? Y el calcio va a ocupar el lugar del sodio, ¿sí? O sea, va a haber ese intercambio. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a formar
carbonato de calcio y se va a formar, aquí me faltó, el cloruro de sodio. ¿Sí? No sé si hasta aquí haya quedado claro con el doble desplazamiento, Marco. ¿No hay dudas, Marco? No, sí me quedé claro. Ok. Entonces, nuevamente, nada más para recapitular, cuando tenemos reacción de desplazamiento, únicamente va a haber un intercambio de un elemento químico, ¿sí? O sea, nada más se va a mover un elemento. Y cuando hay un doble desplazamiento, se van a mover o se van a desplazar dos elementos químicos, ¿sí? Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer unos ejercicios para repasar esta parte. Nada más déjame proyectarlos. Ok, aquí está. ¿Lo logras ver ahí, Marco? El PDF. Sí, Ok, gracias. Entonces, por ejemplo, aquí las partes de una reacción química, pues está un poquito más indicado de lo que son. Aquí nuevamente le hago un repaso de la síntesis o de combinación. Nos dice que dos o más sustancias se combinan para formar una nueva. Por ejemplo, el hidrógeno más el oxígeno va a formar agua. En la de descomposición, me dice una sustancia se divide en dos o más sustancias más simples. Por ejemplo, pues el caso inverso, el agua se va a descomponer en hidrógeno y en oxígeno. Sustitución o desplazamiento. Por ejemplo, aquí tengo el zinc más el sulfato de cobre. En este caso, el zinc va a ocupar, el zinc es el de color rojo, el zinc va a ocupar el lugar del cobre y el cobre pues va a quedar solito. Entonces ahora en los productos o en las sustancias nuevas, yo voy a obtener sulfato de cobre, perdón, sulfato de zinc y únicamente me va a quedar el cobre. Y el de doble sustitución o doble desplazamiento, tengo el cloruro de sodio más el nitrato de plata. Aquí en este caso, el cloro, o más bien el sodio, que es el que está en rojo, y el plata, que es el de color azul, esos dos son los que van a cambiar de lugar. Entonces, como productos, pues voy a tener nitrato de sodio y también voy a obtener cloruro de plata. Entonces, aquí te voy a hacer estas preguntas, Marco. ¿Qué es una reacción química de lo que explicamos? ¿Qué entendiste de lo que es una reacción química? es cuando se mezclan dos sustancias. Ajá, dos sustancias y ahí te falta un poquito más para formar sustancias nuevas, ¿sí? Porque otra vez, tú puedes mezclar agua con azúcar, pero no vas a generar algo nuevo, sino simplemente vas a obtener agua con azúcar, ¿sí? Entonces, una reacción química es cuando nosotros mezclamos y vamos a obtener sustancias nuevas, ¿sí? Eso es una reacción química. ¿Cuál crees que sea la diferencia entre los reactivos y los productos?
¿Cuál crees que sea la diferencia, Marco? Igual si no tienes como la respuesta, me puedes decir, no, pues no me acuerdo, y lo revisamos. Aquí no se trata de que te acuerdes de todo, sino más bien de que vayas aquí externando tus dudas. ¿De acuerdo? No, no me acuerdo. Ok. Entonces, la diferencia es que los reactivos son los que van a reaccionar, por eso se llaman reactivos, y los productos son los que se van a formar a partir de la reacción, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Los reactivos son los que van a reaccionar y los productos son los que se van a generar o que son los que se generan a partir de los reactivos, ¿sí? Muy bien, esta tercera de lo que es la ley de la conservación de la masa todavía no lo revisamos, entonces ahí lo vamos a dejar pendiente. Entonces, nos dice el documento, observa las siguientes reacciones y clasifícalas según su tipo, síntesis, descomposición, sustitución o doble sustitución. Por ejemplo, la voy a dejar de compartir tantito, Marco, y la voy a mover del lugar. A ver, permíteme. Un momento. Aquí está. Ahí voy, Marcos. Es que estoy poniéndole en una diapositiva para poder escribir en ella. Ok, a ver, ahora sí. A ver, proyecto. Ahí las alcanzas a observar, Marco. Sí, Ok, entonces, a ver, tenemos justamente este compuesto de aquí y tenemos este de aquí y este de acá, ¿sí? Aquí es donde tenemos la flechita de la reacción, ¿sí? Entonces, todo lo que esté a la izquierda de la reacción, de la flechita de la reacción, son mis reactivos. Entonces, este de aquí es mi reactivo, ¿sí? Solamente tengo uno. Y todo lo que está después de mi flechita son mis productos. Aquí yo voy a tener dos productos. Entonces, conforme lo que acabamos de revisar, ¿qué tipo de reacción crees que sea? ¿O quieres que te ponga como las estructuras de los tipos de reacciones para que te sea más fácil identificarlas? A ver si quieres, deja ponerlas. Aquí está.
Déjame ponerlo. Se descompone. Exactamente. Sería una reacción de descomposición. Muy bien. Buen trabajo, Marco. Entonces, a ver, déjame proyectarla. Entonces ahí ya te puse como los ejemplitos, ¿sí? Para que, quizás por si no lo traes como fresco. Aquí es una de descomposición, ¿sí? Descomposición. Muy bien. ¿Por qué? Porque de un solo reactivo o de una sola sustancia yo voy a obtener dos productos, ¿sí? Excelente. La siguiente, Marco. Nuevamente identifico lo que esté antes de la flechita son mis reactivos. En este caso yo voy a tener dos reactivos. Y después de la flechita yo voy a tener dos productos, ¿sí? Entonces aquí, si te fijas, a ver, déjame borrar esto. ¿Qué tipo de reacción sería, Marco? A ver, trata de visualizarla, reflexionarla. ¿Y cuál de las que están de este lado derecho, a cuál se parece? A ver, ¿a cuál se parece? Ahí pasó que se cambiaron de lugar las dos. Las dos, no, las dos no, porque si te fijas aquí el zinc únicamente ocupa el lugar del hidrógeno, ¿sí? Y queda justamente al lado del cloro, entonces aquí me queda cloruro cloruro de zinc. Y aquí el hidrógeno, pues queda, digamos, queda solito, ¿sí? Entonces, esa es una reacción no de doble desplazamiento, sino más bien de un desplazamiento sencillo o simple, ¿sí? Entonces es de desplazamiento. En la siguiente tengo calcio más oxígeno gaseoso y voy a formar óxido de calcio. Aquí, ¿qué tipo de reacción sería? ¿Cuál querés, Marcos? Se juntaron y hicieron un síntesis. Ajá, exactamente. Se combinaron y obtuvieron un solo producto, o sea, va a ser de síntesis. ¿Sí? Muy bien. Excelente, Marco. Y por último, tengo cloruro de bario más sulfato de sodio y voy a producir sulfato de bario más cloruro de sodio, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué tipo de reacción sería, Marco? Perdón. Cambiaron de lugares y hizo un desplazamiento. Ajá, aquí sería un doble desplazamiento. Ahora sí, ¿por qué? Porque el bario ocupó el lugar donde está el sodio, ¿sí? Y el sodio ocupó el lugar donde está el bario, ¿sí? Entonces, este es un doble desplazamiento. Muy bien, Marco. Excelente trabajo. ¿Dudas, preguntas con este tipo de ejercicios, Marco? No. Ok, muy bien, excelente. Entonces vamos a continuar. Aquí lo que vamos a revisar en esta última media hora es cómo balancear nosotros reacciones químicas, ¿sí? Si te acuerdas, tenían unos números grandotes que se llamaban coeficientes estequiométricos. Bueno,
Esos números no son valores arbitrarios, no son valores que a mí se me antoje y los pongo ahí. No, esos valores son específicos que tiene que tener una reacción química para que la reacción química pueda llevarse a cabo sin problemas. Entonces, nos dice que la representación de una reacción química se conoce como una ecuación química. Esta nos permite describir las identidades y cantidades relativas de los reactivos y productos involucrados en una reacción química. O sea, tú cuando tú tienes una reacción, no le puedes poner, no sé, la cantidad que tú quieras de un reactivo y la cantidad que tú quieras de otro reactivo y mezclarlas y obtener pues lo que tú quieras. No, así no es como funcionan las reacciones químicas, sino más bien para que tú tengas que formar una cierta cantidad de producto, ¿sí? Tú tienes que poner cantidades exactas de un reactivo y de otro. Por ejemplo, si tú hicieras una sopa, ¿sí? Tú no le puedes echar la cantidad que tú quieras de sal. ¿Por qué? Porque si le echas mucha sal, pues te va a quedar muy salada. Y si le echas poca sal, pues te va a quedar un poco insípida, ¿sí? Así sin sabor, pues. Entonces, aquí es muy importante las cantidades y esas cantidades, pues nosotros las tenemos que calcular. Nos dice que recuerda que esta ecuación química debe de cumplir con la ley de la conservación de la masa. ¿Y qué nos dice esta ley? Nos dice que la ley de la conservación de la masa, justamente aquí está, la cantidad de los elementos y sus átomos siguen siendo la misma antes y después de una reacción química. ¿Qué se refiere a esto? Ok, voy a cambiar de presentación porque creo que aquí se ve un poquito, se movió un poquito la presentación. A ver, permíteme. Mm, Aquí está. Nada más me confirma si la puedes ver, Marco. ¿Sí ves la presentación, Marco? Sí, sí la veo. Ok, gracias. Entonces, ¿qué nos dice la ley de la conservación de la masa? Justamente aquí está. Nos dice que la cantidad de los elementos y sus átomos siguen siendo la misma antes y después de una reacción química. O sea, hace que tú no puedes crear o destruir materia o desaparecer materia porque sí. O sea, todo lo que entra, o sea, todo lo que está al inicio de la reacción, las mismas cantidades tienen que ser las mismas cantidades a la salida. Por ejemplo, si tú tienes carbono al inicio, tienes que tener carbono al final. ¿Sí? No es que tú puedas tener, por ejemplo, carbono al inicio y al final de la reacción ya no tengas carbono, o sea, como si hubiera desaparecido. No, eso no puede ser posible porque entonces estaríamos diciendo que estamos destruyendo o desapareciendo la materia, ni de manera inversa. Si tú, por ejemplo, tienes oxígeno al inicio, y al final aparece carbono, pues tú estás diciendo que estás creando materia, ¿sí? O sea, tú estás creando materia de la nada y eso tampoco es posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta reacción química en donde yo tengo hidrógeno gaseoso, ¿sí? Es este de aquí, este es el hidrógeno, más oxígeno gaseoso y voy a formar, en este caso, agua. Entonces aquí nuevamente nos dice este 2 de aquí, el que tengo justamente aquí, nos está indicando que tiene dos moléculas de hidrógeno, ¿sí? Y que esas dos moléculas de hidrógeno van a tener cuatro átomos de hidrógeno. ¿A qué se refiere? Bueno, ¿cómo obtenemos que son cuatro átomos? Pues únicamente multiplicando este 2 grandote, que es el coeficiente, por el 2 chiquito, ¿sí? Entonces, 2 por 2 voy a obtener 4, ¿sí? O vista de otra manera, esta molécula de hidrógeno sería así, ¿sí? Esta es una molécula de hidrógeno gaseoso, pero a mí me están diciendo que tengo dos. Pues tengo que poner otra de aquí. Ya tengo dos moléculas de hidrógeno gaseoso.
Pero ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo? Ah, pues tengo uno. Déjame ponerle otro color. Tengo 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Por eso aquí me dice que dos moléculas de hidrógeno, pues tienen 4 átomos de hidrógeno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, Marco? ¿No tienes dudas, Marco? No. Ok. Ahora con el siguiente. Aquí me dicen que una molécula de oxígeno, acuérdate, si aquí no te están poniendo el número, no es que no haya un número, sino más bien es uno. Entonces, una molécula de oxígeno, pues evidentemente tiene dos átomos de oxígeno, ¿sí? Nuevamente multiplicamos. Este uno lo multiplicamos por el 2 que tengo acá y 2 por 1, pues me va a dar 2, ¿sí? Luego me dice que dos átomos, perdón, dos moléculas de agua, ¿sí? Este 2, acuérdate, el 2 grandote es el que me indica cuántas moléculas tengo. Dos moléculas de agua van a tener 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Si lo queremos hacer multiplicando, sería este 2 grandote por el 2 chiquito. 2 por 2 me da 4. Y aquí en el oxígeno, aquí hay un 1, entonces sería 2, este 2 grandote, por el 1 que tengo aquí, pues me va a dar 2. ¿Cómo lo podemos ver de manera visual? O sea, ¿cómo lo podemos ver conforme a las moléculas? Pues otra vez pongo la molécula del agua, que sería así, pero me dice que tengo 2. Cuento cuántos hidrógenos tengo, pues sería 1, 2, 3 y 4. Y cumple con los 4 que tengo. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Pues aquí sería 1 y acá sería 2, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que nosotros podemos determinar cuántos átomos tenemos en total, dependiendo de las moléculas que tengamos, ¿sí? No hay necesidad de hacer estos dibujitos, ¿sí? Porque muy probablemente para la materia en la que vas a llevar química, pues quizás no les enseñen muy a profundidad cómo hacer estos enlaces, ¿sí? O esas estructuras. Por eso no te preocupes, pero si tú quieres saber cuántos átomos tienes de cada cosa, pues únicamente hay que multiplicar de esa manera, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a continuar con un ejemplo. Entonces, para saber si se cumple la ley o no de la conservación de la materia, pues necesito saber cuántos átomos tengo al inicio y cuántos átomos tengo al final. Entonces, al inicio, estos son, estos son mis reactivos. ¿Cuántos átomos tengo de hidrógeno? 4. ¿Cuántos átomos tengo de oxígeno? 2. Entonces los voy a sumar. 4 más 2 me va a dar 6 átomos al inicio, ¿sí? Al inicio de la reacción tengo 6 átomos. Y al final, ¿cuántos tengo? Si te fijas, pues al final de mi reacción es todo esto. Tengo 4 y 2, pues me va a dar 6 átomos, ¿sí? Entonces, como al inicio y al final me da la misma cantidad de materia, pues mi ecuación está balanceada, ¿sí? Eso es lo que significa que nosotros balanceemos una ecuación química, ¿sí? Que tengamos la misma cantidad de materia al inicio y la misma cantidad de materia al final, ¿ok? Y de esta manera lo pongo. 4 átomos de hidrógeno al inicio, más 2 átomos de oxígeno al inicio, son 6 átomos totales, y 4 átomos de hidrógeno al final, y 2 átomos de oxígeno al final, pues van a ser 6 átomos totales, ¿sí? Por lo tanto, pues aquí se cumple la ley de la conservación de la materia, ¿sí? Si a lo mejor a ti te sale 6 al inicio y 5 al final, muy probablemente estás balanceando mal la ecuación. ¿Pero a qué se refiere eso de balancear? Porque no lo hemos visto, ¿sí? Bueno, balancear una ecuación, pues es encontrar justamente estos números que estoy encerrando en rojo, esos son los números que yo tengo que encontrar, ¿sí? Y justamente es los ejercicios que vamos a resolver ahorita.
A ver, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? El que viene como ejemplo. A ti las reacciones te las van a dar sin los números grandotes, o sea, sin estos números. Esos números son los que nosotros tenemos que encontrar. Entonces, para hacer el procedimiento, nos dice, escribe la ecuación química sin balancear. Bueno, ya la escribí, aquí está. Cuenta cuántos átomos hay de cada elemento en ambos lados. Bueno, aquí yo hago mi tablita de elementos. Aquí este es el inicio y este va a ser el final. ¿Vale? A ver, te voy a borrar nada más esto para que no se vaya a confundir. Entonces, ¿cuántos átomos de hidrógeno yo tengo al inicio? Tengo 2. Al inicio tengo 2. Entonces, aquí pongo los 2. Justamente aquí lo tengo. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo al inicio? Pues nuevamente, tengo 2. Pues ya los pongo aquí. 2. Me voy ahora al final de mi reacción. ¿Cuántos hidrógenos tengo al final? Pues otra vez tengo 2. ¿Cuántos oxígenos tengo al final? Pues aquí otra vez sería 1. Entonces aquí aparece. ¿Sí? Muy bien. Entonces, aquí al inicio, el hidrógeno, este de aquí, pues ya tengo la misma cantidad de átomos al inicio y al final. Pero ¿qué ocurre con el oxígeno? El oxígeno es el que no está balanceado porque tengo 2 al inicio y 1 al final. Y esto no puede ser posible, ¿sí? Porque acuérdate que yo no puedo desaparecer cosas. Aquí yo estaría diciendo que estoy desapareciendo un átomo de oxígeno. Hasta aquí, Marco, ¿alguna duda para identificar cuántos átomos o cómo hacer esta tabla? No, Ok, entonces a ver, voy a continuar. El tercer paso nos dice ajustar los coeficientes, números delante de las fórmulas. Aquí cuando nosotros vamos a balancear ecuaciones, hay varios métodos, eso también se me pasó decirte, Marco. Hay varios métodos para balancear una ecuación química. Este es el más sencillo, que es el método por tanteo. Luego tenemos el método algebraico, tenemos otro que se llama método por redox. Y por último tenemos el método John Electron, ¿sí? Pero para tu nivel de secundaria únicamente vas a revisar por balanceo, ¿sí? Ya en la prepa pues vas a revisar los demás. Entonces, cuando yo tengo una reacción química, pues los tengo que balancear en un cierto orden, ¿sí? Aquí nos dicen que primero tengo que balancear los metales. Para este punto, pues necesitas ya saber o ya identificar cuáles son los metales o cuáles elementos son metálicos. Supongo que apenas vas a pasar a tercero o apenas estás en segundo o pasaste a segundo. Desconozco. Pero no sé si ya vas a pasar a tercero o estás en segundo, Marco. voy a pasar a tercero. Ok, entonces no has llevado nada de química. Entonces aquí, pues los ejercicios que veamos, pues yo te voy a estar señalando cuáles son metales y cuáles son no metales, ¿sí? Pero para este punto del tema, ya tendrías que saber identificar un poquito cuáles son metales y cuáles son no metales, pero por el momento no te preocupes. Luego, balanceamos los no metales, a excepción del hidrógeno y el oxígeno. Después, balanceamos lo que son el hidrógeno y por último vamos a balancear el oxígeno, ¿sí? Entonces, en este caso, únicamente tengo oxígeno e hidrógeno, ¿sí? Pero acuérdate que nosotros ya teníamos balanceado el oxígeno, ¿sí? Aquí está. El oxígeno ya está balanceado porque tengo el oxígeno, perdón, el hidrógeno, porque tengo 2 átomos de hidrógeno al inicio y 2 al final. Entonces, el último que tengo que balancear, que justamente aquí me lo indica, es el oxígeno. Entonces voy a empezar a balancear ese, porque ese es el que tengo desbalanceado. Entonces, si al inicio tengo 2, pues yo aquí al final, en la molécula de agua,
tengo que hacer algo, tengo que hacer un movimiento o tengo que poner un número justamente aquí adelante de tal manera que en el oxígeno me dé 2 para que yo tenga la misma cantidad al inicio y al final. Entonces, el número que tengo que poner aquí, pues sería el 2. Ah, pues empiezo, ahora vuelvo a hacer otra vez la tabla. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo al inicio? Pues sigo teniendo 2. ¿Sí? Y aquí están. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo al inicio? Sigo teniendo 2. Aquí es donde empieza, digamos, por eso se llama de tanteo, porque vamos a empezar a mover a prueba y error. Como aquí yo agregué este 2, pues ahora aquí los átomos de hidrógeno se van a modificar. Entonces sería este 2 por el 2 que tengo acá, me va a dar 2 por 2, 4. Por eso justamente aquí, al final, si te fijas, en la tabla anterior yo tenía un 2, pero ahora, como agregué ese 2 en el coeficiente, pues ahora voy a tener 4, ¿sí? Y sucede lo mismo con el oxígeno. Ahora, este 2 multiplico al 1 que tengo aquí, 2 por 1, 2. Y si te fijas, ahora el que se balancea, ¿quién es? El oxígeno, ¿sí? Porque ya tengo 2 al inicio y 2 al final. ¿Quién se desbalanceó ahora? Pues el hidrógeno, porque ahora me quedó 2 al inicio y 4 al final, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ahora el 2, este 2 que tengo al inicio, multiplicarlo por algún número que me dé 4, ¿sí? Y tenga la misma cantidad. Ah, bueno, entonces, no sé si hasta aquí tengas duda, Marco. Ah, ya se fue. Ok, bueno, entonces continúo. Entonces, nuevamente aquí, el 2 multiplica el 2 de acá, me quedan 4, y el 2 multiplica el 1 y me quedan 2, ¿sí? Entonces, tengo el oxígeno nuevamente, ya queda balanceado, pero el hidrógeno es el que se desbalancea. Ok, entonces, vuelvo a reescribir mi ecuación química y busco alguna manera en la que los hidrógenos que tengo al inicio se conviertan en 4. Ah, pues entonces yo tengo que poner aquí un 2 para que sea 2 por 2 me dé el 4, ¿sí? Ahora tengo ya 4 átomos de hidrógeno al inicio, sigo teniendo 2 átomos de oxígeno al inicio. Aquí este 2 multiplica al 2 que tengo aquí, entonces me va a dar 4, ¿sí? Y el 2 multiplica al 1 que tengo aquí y me va a quedar 2. Si se fijan, pues ya tengo la misma cantidad de átomos al inicio y al final. Esto quiere decir, o cuando ya llegamos a este punto, significa que ya nuestra ecuación está balanceada, ¿sí? O sea que tenemos la misma cantidad de átomos al inicio que al final, ¿sí? Esta es la manera en la cual pues, se resuelve una ecuación química por tanteo, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a resolver algunos ejercicios. Nada más, déjenme poner los ejercicios. A ver, comparto la pantalla. Aquí está. Muy bien. A ver, entonces, ahora vamos a hacer el primero, que nos dice que yo tengo
trióxido de azufre y este va a producir dióxido de azufre más oxígeno. Muy bien. Entonces hago mi tablita, pongo aquí inicio y pongo aquí final. Muy bien. Aquí pongo los elementos que van a estar en juego. Únicamente es azufre y oxígeno. Entonces, primero identifico pues cuántos átomos tengo de cada elemento. Entonces aquí únicamente tengo al inicio un átomo de azufre. Aquí tengo 3 átomos de oxígeno al inicio. Aquí tengo solamente un átomo de azufre al final y al final de oxígeno aquí tengo 2 y acá tengo otros 2. Entonces se suman. Entonces 2 y 2 me va a quedar 4. ¿Ok? Entonces, si se fijan de esta manera, pues ya obtenemos cuántos átomos tengo de cada cosa. Si se fijan, el azufre ya está balanceado, entonces el que tengo que balancear es el oxígeno. Entonces vuelvo a reescribir mi ecuación química y es en donde empiezo pues, a balancear o a establecer los coeficientes. Entonces, déjenlo reescribo. SO3 va a producir SO2 más oxígeno. ¿Sí? Entonces, como tengo 4 al final y 3 al inicio, pues voy a empezar modificando los átomos de inicio. ¿Sí? Supongamos que yo aquí pongo, ¿qué te parece? Un 2. ¿Sí? Voy a empezar a colocar un 2. Déjenme ponerle otro color. Aquí un 2. ¿Sí? Y voy a empezar otra vez a hacer mi tabla. Entonces, nuevamente aquí se van a modificar. Sería 2 por 1, serían 2. 2 por 3 serían 6. Y luego acá sería 1. Y 2 sería 4. Entonces, si se fijan aquí, pues ya se volvió a alterar ahora ya se desbalanceó el azufre. Entonces, antes de yo borrar esto, pues necesito, con ese número que yo puse, voy a balancear ahora el azufre, siguiendo las reglitas de orden. Primero son los metales, no tengo metales, después los no metales, a excepción del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, el no metal que sigue sería el azufre. Entonces, reescribo mi ecuación. Entonces, sería 2SO3 va a producir SO2 más O2. ¿Sí? Déjame aquí separar un poquito más esto. Ajá. Entonces, como yo tengo aquí 2 átomos de azufre al inicio, pues al final también tengo que tener 2 átomos de azufre. Pues bueno, aquí lo sustituyo y empiezo a reescribir otra vez mi tabla. SO, inicio, final. ¿Cuántos átomos de azufre tengo? Pues 2 por 1, 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo al inicio? Aquí serían 6. Nuevamente, ¿cuántos átomos de azufre tengo ya al final? 2 por 1, 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo? Aquí serían 2 por 2, 4. Y 2 que tengo acá, pues ya serían 6. Y si se fija, pues de esta manera ya se balanceó mi ecuación química. ¿Sí? Ya tengo 2 átomos de azufre al inicio y 2 al final, y 6 átomos de oxígeno al inicio y 6 al final. ¿Vale? Muy bien. A ver, vamos a hacer otro más antes de irnos. Vamos a hacerlo aquí. Muy bien. A ver, vamos a hacer este de aquí.
Entonces yo tengo nitrógeno más hidrógeno y voy a formar amoníaco, ¿sí? Entonces nuevamente pongo los elementos que van a estar en juego, que es únicamente hidrógeno y nitrógeno. Pongo inicio, pongo final. ¿Y cuántos átomos de nitrógeno tengo al inicio? En este caso serían 2. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tengo al inicio? Serían 2. ¿Cuántos átomos de nitrógeno tengo al final? Sería 1. ¿Y cuántos átomos de hidrógeno tengo al final? En este caso sería 3. Como pueden observar, aquí los dos elementos están desbalanceados, pero tengo que llevar un orden. Primero son los metales, que en este caso no tengo metales. Después los no metales, a excepción del hidrógeno y del oxígeno. Luego balanceamos el hidrógeno. Y finalmente el oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí en no metales va a entrar el nitrógeno y después vamos a balancear el hidrógeno. Entonces, primero empezamos con el nitrógeno. Entonces, reescribimos nuestra ecuación. Entonces, como tengo 2 al inicio y 1 al final, el que está al final es el que tengo que balancear. Entonces, aquí voy a poner un 2. Ponerlo de otro color. Aquí va a ser un 2, ¿sí? Reescribo mi tablita, entonces sería nitrógeno, hidrógeno, inicio y final. Muy bien. Entonces, ¿cuántos nitrógenos tengo al inicio? 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo al inicio? 2. ¿Cuántos nitrógenos tengo ahora al final? 2. ¿Y cuántos hidrógenos voy a tener al final? Ahora multiplicamos 3 por 2. Serían 6. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el nitrógeno ya se balanceó, me falta balancear el hidrógeno. Ah, bueno, pues entonces vuelvo a reescribir mi tablita. Entonces, sería nitrógeno más hidrógeno y voy a obtener 3 átomos de amoníaco. Entonces, aquí el hidrógeno al inicio es el que está desbalanceado. Bueno, pues entonces yo tengo que buscar la manera de balancearlo. Como al final tengo 6, pues yo tengo que buscar un número aquí que multiplicado por 2 pues me dé 6. En este caso sería 3. Entonces vuelvo a hacer mi tabla. Entonces aquí sería nitrógeno e hidrógeno. Inicio, final. Entonces el nitrógeno tengo 2 al inicio y al final tengo, perdón, aquí está mal, aquí no es 2, digo no es 3, aquí es 2. Y de nitrógenos al final tengo 2. ¿Cuántos hidrógenos tengo al inicio? Serían 3 por 2, serían 6. Y al final serían 2 por 3, sería 6. Si se fijan de esta manera, pues ya obtuvimos el balanceo, ¿sí? Y pues de esta manera es como nosotros podemos resolver o balancear reacciones químicas y que cumpla con la conservación de la masa. Entonces, espero que les haya servido, les haya gustado. Les comparto la ventanilla de cierre. Ah, que me agarren. A ver, comparto pantalla.
Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Ese extraordinario ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la gente. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Ese extraordinario ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la gente. Gracias por conectarte. Sigue dándole con todo. Mi profe en línea te espera en la próxima asesoría. Ese extraordinario ya es tuyo. Nos vemos pronto. Recuerda que no estás solo. Si necesitas reforzar algún tema, llámanos al 473-735-1001. Estamos disponibles de lunes a viernes de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Con gusto te apoyamos en lo que necesites. Secretaría de Educación, Guanajuato, Gobierno de la gente. Ok, entonces pues les deseo un excelente día, espero que les haya servido y si tienen más dudas sobre este tema o cualquier otro tema acerca de química o de cualquier otra materia, pues los invitamos a marcar a la línea de mi profe en línea que sería 473-735-1001 y pues por ahí los estaremos atendiendo. Entonces fue un gusto, nuevamente me presento, mi nombre es el profe Saúl y los veo en otro video o en otra sesión.